Superclase, ¿cómo están? Los saludo en este nuevo video. Un gusto estar nuevamente frente a ustedes con esta sesión especial, esta superclase, donde profundizamos mucho más en detalle todos los aspectos que nos van a servir para rendir una súper buena prueba de transición. Y estoy contento porque este video lo diseñé pensando en todos aquellos que participaron de una encuesta que hice en la pestaña comunidad, aquí en mi canal. Y yo les consulté sobre cuáles eran los temas más recurrentes o los temas sobre los cuales ustedes consideran que son más importantes para la preparación en la prueba de transición de competencia lectora. Y con un 49% ganó digo yo en realidad, qué hacer durante el proceso lector. Y de eso va esta sesión de hoy, chiquillos. De eso vamos a conversar en profundidad en esta super clase que yo en lo personal disfruto mucho porque me permite de una manera mucho más distendida explicar algunas cositas que siento yo que son fundamentales para dar una buena prueba de transición. Algunas recomendaciones iniciales. Tú sabes que estos videos son un poquito más largos, yo trato que duren 45 minutos ojalá. Por lo tanto, si tú quieres sentarte 45 minutos a escuchar las cosas que yo te quiero compartir, prepárate con un cuaderno, un lápiz, como yo tal vez, un cafecito, un juguito, una bebida, un vaso de agua, algo para picar, porque es una sesión especial. Yo estas las desarrollo en mucha más profundidad y hoy tenemos la interrogante que te propongo. ¿Qué hacer durante el proceso lector inmediato? Porque hemos visto distintas habilidades, distintas estrategias, cómo hacerlo, cómo enfrentar la prueba de transición. Pero hoy nos vamos a centrar en qué hacer en el momento mismo en el cual yo tengo que leer un texto. Y aquí pasan hartas cositas que son súper interesantes que yo te quiero compartir. Tú aquí puedes pausar el video, tomar apuntes, dejarme preguntas en los comentarios. Si algo te surge, pausa el video, comenta, continúa viendo. Le puedes dar un like y quedan guardados ahí para que no lo pierdas y lo puedas retomar en la medida en que tú quieras hacerlo. Eso es lo bacán que tiene este preuniversitario en competencia lectora, que está disponible en mi canal, ahí en una pestañita. Te dejo el link para que puedas seguir revisando todo el material que yo estoy haciendo disponible para ti. Algunas cosas especiales primero, ¿ya? Que podemos aclarar antes de comenzar a profundizar sobre los distintos elementos y materias que vamos a compartir en esta superclase. Mira, yo te conversaba en videos anteriores de que el proceso lector, aquí vamos a hacer algunas distinciones que yo siento que son súper importantes para que tú entiendas todo el proceso completo, ¿ya? Dice ahí tener claridad sobre el proceso lector a largo plazo. Eso quiere decir que muchas de las cosas que tú vas a encontrar en este canal y que forman parte de los videos que estoy diseñando para ti, como el preuniversitario en competencia lectora, tiene que ver con proyectar el desarrollo de habilidades y destrezas que a la larga se convierten en competencias medibles, ¿ya? Es un proceso largo, no es de la noche a la mañana. Incluso en otros videos hemos comentado que es un proceso que comienza cuando tú aprendes a leer y que siento yo que de alguna manera nunca termina. Es un proceso a largo plazo. El proceso lector en general es de largo aliento. Uno como adulto sigue aprendiendo nuevas cosas para mejorar la manera en cómo leemos, comprendemos e interpretamos las cosas que llegan a nosotros, ya sean en formato escrito o ya sea en formato visual o audiovisual, como las películas, la música, en fin, hemos conversado de eso al respecto. Me parece súper necesario que tengas clarísimo que esto no se logra de la noche a la mañana, ¿ya? Y lo que vamos a ver en este video, y que tiene que ver con el segundo punto que yo te pongo ahí, tiene que ver con momentos durante el proceso lector inmediato, es decir, lo que ocurre en el momento en que tú lees, ¿ya? ¿Por qué esto es importante y por qué es necesario tenerlo claro? Porque en este canal tú vas a encontrar una serie de técnicas, estrategias, destrezas, en fin, varias, muchas. Y tú vas a utilizar aquella que te acomode más, aquella que te sea mucho más cómoda, ¿ya? Dice ahí un uso óptimo de mis habilidades. Cada estrategia se convierte en un aporte para mí, o sea, yo voy a elegir y seleccionar las que mejor se me acomoden. Yo lo que voy haciendo en este canal y lo que hacemos en general en el preuniversitario en competencia lectora es mostrarte a ti un abanico de posibilidades y tú vas a utilizar las que mejor te acomoden. Y eso es lo genial de esto, tú encuentras tu propio camino, ¿ya?
Como les comentaba hace un ratito, este proceso de lectura o el proceso de lector, ya vamos a hacer ahí una distinción importante, ¿ya? Lo que hacemos de manera inmediata, al ser un proceso rápido, breve, es decir, yo abro una página, leo un texto y listo, ¿cierto? Da la sensación, como dice ahí, que es solo un evento. O sea, que el proceso de lectura es solo una cosa, leer y listo. Pero resulta que cuando ese proceso ocurre, suceden un montón de fenómenos en nuestra cabeza. Muchísimos. Es más, hay un video exclusivo explicándote todos los procesos mentales o habilidades cognitivas que utilizas al momento de leer y que se ponen en práctica durante este proceso de lectura. O sea, primero rompamos el mito de que el proceso de lectura o el proceso de leer es solo un evento o que corresponde solo a un acto, ¿ya? No. Ocurren muchos más fenómenos de los que tú crees. Nuestro cerebro es mucho más dinámico, versátil y ágil de lo que pareciera. O sea, en el momento en que tú ejecutas un proceso lector, están pasando tantas cosas dentro de tu cerebro que solamente un neurólogo tal vez podría contarnos. Nosotros nos quedamos simplemente en una dimensión más práctica, en cómo hacer un uso consciente de esos procesos a la hora de leer lo que tenga que leer, ¿ya? Y como muchas veces ocurren de manera inconsciente, ¿ya? Y como dice ahí también de manera automática, en la medida que tú lo vas desarrollando con frecuencia, o sea, las personas que ya han desarrollado un hábito lector mucho más profundo, ¿ya? Se va volviendo más fluido y más efectivo. Eso quiere decir que si tú no lees nunca o lees una vez al mes, ese proceso que ejecutes de manera tan aislada se va a volver complejo, entorpecido, tal vez no vas a conseguir lo que te propones. El fenómeno más usual ahí es lo que yo escucho siempre: profe, lo leí 2 veces y no lo entendí. Ya, las personas que leen con frecuencia o las personas que ejecutan este proceso de lectura de una manera mucho más dinámica o, como dice ahí, efectiva, tienden a mostrar mejores resultados de comprensión porque lo han internalizado, porque se convierte en un hábito y en la medida que uno lo hace recurrentemente, adquiere ciertas técnicas, velocidad, estrategia, ¿cierto? Y a la larga se va a volver en un fenómeno mental más fácil para nosotros, ¿ya? Esto es lo mismo que los entrenamientos. Uno utiliza siempre comparaciones del proceso de lectura con otros fenómenos. Por ejemplo, si tú pasaste un año, todo el año, sin hacer actividad física y de pronto viene el verano, en septiembre empieza a hacer calorcito y tú no quieres que noten que estás un poquito sobrepeso, por ejemplo, como a mí me pasa bastante, pones zapatillas, te pones un short y sales a trotar 1 hora. Vas a volver destrozado. Vas a volver seguramente contracturado, no vas a querer hacerlo nunca más, pero si insistes, si sistematizas el proceso, si trotas, por ejemplo, todos los días 10, 20 minutos, ¿cierto? Va a llegar un momento en que tu cuerpo va a acondicionarse para hacerlo. Esto es muy similar, pero aquí hay un punto muy importante, y yo lo puse ahí entre comillas: no hay fórmulas mágicas. O sea, todas las recetas que yo te pueda compartir en este preuniversitario en competencia lectora, no te puedo asegurar que vayan a funcionar 100%. Esto es lo que a la gran mayoría no funciona. Esto es lo que la literatura nos dice. Esto es lo que en los libros tú vas a encontrar y que a la larga han sido como las estrategias de mayor uso y de mejores resultados. Pero como yo digo siempre, lo que vas a encontrar en los libros, en tus clases y en todos los videos que veas en YouTube o en cualquier otra plataforma son complementos. Tú vas a ir seleccionando lo que mejor se acomode a tus necesidades. Y el canal del Profe Renato no es más que un complemento a todas esas actividades que tú ya haces en el perfeccionamiento de la competencia lectora. Y aquí me quiero detener algunos minutitos porque vamos a hacer una distinción importante entre dos conceptos que parecen iguales, pero que siento yo que para los aspectos prácticos de este video y de lo que estamos haciendo en la preparación, debiéramos saber distinguir. Por un lado, tenemos el proceso lector, y a mí me gusta hablar de proceso lector como algo mucho más a largo plazo, como algo mucho más holístico, transversal a las cosas que hacemos en la vida.
como te decía al principio, uno nunca deja de desarrollar ese proceso lector, ¿ya? Porque comienza desde el momento que aprendemos a leer, a comenzar a desarrollar hábitos lectores, y como dice el tercer punto ahí, es sostenido en el tiempo, se mantiene. O sea, las habilidades y estrategias que yo fui aprendiendo, por ejemplo, en la enseñanza básica, en la enseñanza media, en la universidad, y que sigo aprendiendo ahora que trabajo como profesor, se van puliendo, se van perfeccionando y cada vez se hace mucho más fácil ese proceso lector, largo, extenso, ¿ya? Pero en este video vamos a hablar del proceso de lectura, que tiene que ver con una cuestión mucho más eventual. Yo tomo un texto, tomo un libro, lo leo y estoy ejecutando un proceso de lectura, ¿ya? Dice ahí secuencia de acciones más o menos regulares, porque podemos leer 1, 2 veces en el día, tal vez lo podemos hacer a diario, ¿ya? Como fenómeno, digamos, a eso me refiero, ¿ya? Y vamos a entender, repito, para los aspectos prácticos de este video, proceso de lectura desde el momento que tú tomas el texto, vas desde la primera línea hasta el punto final y todos los fenómenos que ocurran entre ese lapso de tiempo, desde que lees la primera línea hasta que termina tu lectura, ¿ya? Por lo tanto, en este video vamos a revisar el proceso de lectura. Y podríamos entender que todos los videos que hay en mi canal sobre competencia lectora vienen a trabajar o a perfeccionar el proceso lector. ¿Te das cuenta? A mí me gusta hacer esta distinción porque siento que hablar de un evento concreto te permite tener mucha más claridad a la hora de ir viendo los distintos momentos que ejecutamos a la hora de realizar este proceso de lectura, ¿ya? Y aquí me arrojé una advertencia, ¿cierto? Con un rojo intenso para no olvidarlo, ¿ya? Porque para mí esto es fundamental y es una cuestión que tú tienes que tener súper clara sobre los procesos de lectura, y te lo mencionaba al principio. No es una única tarea, son muchísimas. No es solo un objetivo, son muchísimos. Hay un objetivo mayor, ¿cierto? Que vamos a conversar más sobre eso. Pero lo que te quiero dejar súper en claro está ahí en el segundo punto, que en la medida que tú tomas conciencia de todos estos procesos y fenómenos que están pasando durante el proceso de lectura, tú te vas a dar cuenta dónde están tus fortalezas y cuáles son tus debilidades. Y eso es súper importante. Súper importante porque vas a optimizar tu preparación y más importante aún porque en realidad, si lo pensamos bien, la preparación prueba de transición es un evento concreto en la vida. O sea, la puedes dar 1, 2 o 3 veces, pero el desarrollo de la competencia lectora es una serie de destrezas, habilidades y capacidades que te van a acompañar toda la vida. Y de alguna manera yo utilizo la preparación PTU como una excusa, pero mi objetivo mayor es que tú seas capaz de comprender lo que lees. En el colegio, en la universidad, en la vida, por lo tanto estos videos están siempre enfocados a postulantes, a mis estudiantes de cuarto medio, por ejemplo, pero cualquiera puede hacer uso de estos recursos, ¿ya? Es importante, repito, tomar conciencia de estos fenómenos que están ocurriendo en tu cabeza cuando lees, en el proceso de lectura, ¿cierto? Y que son súper importantes para la vida académica en general, ¿ya? Mira, vamos con un ejemplo. Si bien para la presentación, ¿cierto? No es ni el tamaño de letra, ni la disposición la mejor. Simplemente te quiero mostrar un pequeño punto. Aquí tengo un extracto de un texto titulado La vanguardia o la belleza de la provocación, ¿ya? Escrito por Humberto Eco. Es un libro mayor de varios capítulos que nos cuenta o nos narra de alguna manera las distintas etapas o las distintas percepciones que ha tenido el ser humano en diferentes momentos de la historia sobre este concepto de belleza, ya que es tan, de repente, puede ser considerado tan subjetivo. ¿Qué es lo que ocurre si yo debo enfrentar la lectura de este texto? ¿Ya? Fíjate, puedes, por ejemplo, tú pausar este video, ¿ya? Ahora, o cuando tú quieras, y puedes darle una pequeña lectura a estos dos párrafos para que entiendas un poquito el contexto del cual vamos a conversar aquí. Mira, ¿por dónde empezamos? O sea, ¿por qué parte, digamos?
¿Por dónde empezar? Dice ahí la gran pregunta. Fíjate que en la medida en que nosotros vamos a desarrollar esta competencia lectora y vamos a tomar conciencia de los momentos, sucesos y eventos que van ocurriendo a lo largo del proceso de lectura, hay una etapa, mira, vamos a darle primero una mirada general para luego profundizar en cada una de estas etapas que yo te quiero compartir. O sea, cuando yo observo un texto como este, ¿ya? Como los que te vas a encontrar en la prueba de transición o como los que te vas a encontrar en cualquier proceso de lectura, fíjate que una de las primeras cosas a las cuales nosotros accedemos tiene que ver con la disposición espacial de los elementos. Yo te pongo ahí, por ejemplo, títulos, cuadros, ilustraciones, el tipo de letra, el uso de cursiva, de negrita, la organización por párrafos, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre aquí? Yo siempre sugiero que al comenzar la lectura, tú generes primero una observación, lo vamos a revisar en profundidad, ¿cierto? Y naturalmente actives conocimientos que tú ya tienes. O sea, una primera etapa tiene que ver con darnos cuenta respecto a elementos que yo ya tal vez pueda conocer o manejar. Mira, por ejemplo, antes de la lectura, una súper buena clave es determinar la tipología textual. ¿De qué tipo de texto me están hablando? ¿O qué tipo de texto yo voy a enfrentar? ¿O qué me permite a mí predecir el título? ¿O qué es lo que me cuenta el título? Si yo vuelvo al texto, dice la vanguardia o la belleza de la provocación. Es un texto complejo, es un título complejo que tal vez, mira, me habla de vanguardias, me habla de la belleza. Probablemente yo en el texto me encuentre estos temas en desarrollo. Y solamente he leído el título, ¿te das cuenta? O sea, quiero decir con esto que en la medida que comienza la lectura, tú primero vas a dar una mirada, un paneo. Vamos a profundizar en eso. Y activas los conocimientos que tú ya traes, porque muchos de los textos que trabajamos, tú ya los vienes desarrollando desde que estás en la enseñanza básica. O sea, ¿qué tipo de texto voy a leer? ¿Qué puedo deducir del título? Esta primera mirada, esta primera ojeada que yo le doy al texto, ¿qué información me aporta? Si yo, por ejemplo, encuentro aquí dos párrafos, veo que hay palabras que están entre comillas, hay un título que está en negrita, veo que hay una referencia, dice Humberto Eco, Historia de la Belleza. O sea, esos datos me van entregando a mí información. Y fíjate que si yo aplico, por ejemplo, algunas estrategias como observar, por ejemplo, conceptos, ¿ya? Fíjate que el primer párrafo dice, la belleza de la provocación es la que propone los distintos movimientos de vanguardia y del experimentalismo artístico, del futurismo al cubismo, del expresionismo al surrealismo, de Picasso a los grandes maestros de arte informal y otros. Chuata, tengo aquí harta información, solamente en una primera mirada. Y fíjate que para entender estos fenómenos de cómo irnos haciendo algunas preguntas, ¿cierto?, durante la lectura, yo te hago aquí una propuesta de 3, simplemente a partir del primer párrafo y un poquito del segundo. Fíjate, yo aquí puse unos números y me van apareciendo conceptos y yo debo ir haciéndome preguntas durante el proceso lector. Por ejemplo, uno, vanguardia. Dice, ¿qué se dice de las vanguardias y la belleza? Fíjate que estas preguntas me las estoy haciendo a mí mismo, ¿ya? Durante el proceso de lectura. O por ejemplo la 2, donde dice experimentalismo artístico, futurismo, cubismo, expresionismo y surrealismo. ¿A qué se refieren estos conceptos? Yo debo tener plena claridad de que el texto me está ofreciendo algunos conceptos sobre los cuales el texto me va a entregar datos o sobre los cuales yo puedo saber algo, ¿ya? A muchos estudiantes de cuarto les suena el concepto de vanguardias, ¿ya? Desde el punto de vista artístico o literario. A muchos estudiantes les suena esta idea del futurismo, el cubismo, o a Pablo Picasso, dice, de Picasso a los grandes maestros del arte informal. O sea, fíjate que durante el proceso lector tú te vas haciendo preguntas que pueden aportarte una guía respecto a lo que el texto te va a entregar o incluso sobre lo que te van a preguntar en la prueba de transición. Por lo tanto, una súper buena recomendación es que durante el proceso de lectura tú vayas desarrollando estas
autopreguntas si se quiere. Vamos a profundizar cada una de estas tres partes. ¿Qué puedo hacer después de la lectura de manera general? Una vez que lo leí, una vez que me planteé preguntas, yo debo tener claridad, por ejemplo, si necesito volver a algún fragmento del texto, es decir, releerlo, ¿ya? O debo tener claridad si fui capaz de identificar las ideas principales, por ejemplo. O a partir de lo que yo leí sobre el tema, ¿cómo se relaciona esto con lo que yo ya sé sobre el tema? Si tal vez yo he leído a este autor o tal vez yo tengo algunas nociones sobre cubismo, expresionismo, Pablo, Picasso, qué sé yo, ¿hay algún vínculo entre lo que leí y lo que yo ya conozco? Todo eso, todas esas preguntas que se van desarrollando durante y después de la lectura, tú debes tomar plena conciencia, ¿ya? Debes estar consciente, incluso las puedes automatizar. Yo a veces les sugiero a mis estudiantes que vayan haciendo este ejercicio por párrafos. Terminan un párrafo, desarrollan preguntas durante el proceso lector, ¿ya? Lo interesante aquí, como les decía al principio en esa alerta en rojo, es que ustedes tomen conciencia de estos eventos que están ocurriendo durante el proceso. Ya no es posible que un postulante a la prueba de transición y un lector en desarrollo de competencias lectoras simplemente lea el texto como si nada. Nosotros ejecutamos ejercicios lectores y mucho de ello tú estás aprendiendo conmigo en este canal y en todos los otros medios en los cuales te estás preparando. Profundicemos ahora un poquito más y vamos con algunos detalles que yo siento que pueden ser súper necesarios. ¿Qué hacemos antes de la lectura? Mira, vamos a verlo un poquito más en profundidad. Aquí yo me detengo porque, aunque no lo parezca, esta primera etapa, llamémosla etapa si se quiere, ¿cierto? Antes de la lectura, que yo denomino la primera mirada, algunos autores la denominan la lupa, ¿cierto? Como este objeto para ver mucho más en detalle. Esta primera mirada o la lupa o el primer paso, no sé, o la primera tarea, no sé el nombre que tú le quieras dar, tiene que ver con poner atención a un montón de marcas que están en el texto y que no necesariamente, chiquillos y chiquillas, tiene que ver con el contenido. No necesariamente tiene que ver con lo que el texto dice. Mire, yo te marqué ahí, los que yo siento que siempre son los más importantes. Fundamental es el título, si hay presencia de subtítulos, si hay uso de palabras en mayúscula, si hay algún tipo de letra en especial, por ejemplo, si hay negritas, cursivas, o algo está destacado o está entre comillas. Si el texto me proporciona dibujos o imágenes o una foto, ¿dónde está el autor aquí o quién es el autor? Y súper importante también la fuente bibliográfica, la fuente de dónde salió este texto. Muchos alumnos, yo he hecho esta consulta a veces en clase, antes cuando estábamos en clases normales, yo siempre he consultado si muchos de ustedes hacen este ejercicio. ¿Ustedes miran estos elementos? ¿Les ponen atención o simplemente los pasan de largo? Si ustedes los pasan de largo, créanme que están perdiendo un montón de información que tu cerebro necesita para entender mejor. Por lo tanto, esta primera mirada o esta lupa es importante, aunque ustedes no lo crean, es importante y nos ayuda un montón. O sea, a partir de ahora tú debes poner atención que antes de leer el texto hay muchas marcas en él a los cuales yo tengo que poner un ojo crítico, un ojo atento, una mirada atenta. Esta primera mirada no puede ser al azar ni al voleo, debe ser como una lupa precisa, ordenada. Y aquí mira, hay un ejemplo súper valioso de darnos cuenta cómo, por ejemplo, el título, un subtítulo o la fuente bibliográfica, primero nos puede ayudar a determinar la tipología del texto, qué tipo de texto estoy leyendo. Y ya hemos aprendido en videos anteriores que cuando yo descubro qué tipo de texto estoy leyendo, gano una ventaja comparativa importante. Porque descubro el propósito, para qué el autor lo escribió, y cuando tengo esa información accedo al contenido de ese texto de una manera mucho más orgánica, mucho más sencilla, ¿ya? Y la segunda parte, que en lo personal a mí me parece también muy interesante, tiene que ver con establecer algunas predicciones. O sea, antes de la lectura, recuerden, antes de ponerme a leer, cuando yo pongo atención a estos detalles, yo puedo proyectar y decir, me tinca que el autor me va a hablar de esto.
o me tinca que el autor me va a hacer estas sugerencias. ¿Te das cuenta? Aquí pasan varios fenómenos y muchos alumnos pasan por alto esto. Y realmente, cuando yo quiero perfeccionar mi competencia lectora, poner atención a esto es importantísimo. Mira, veamos un ejemplo. Veamos un ejemplo, primero uno sencillo y después uno más complejo para que vean la diferencia. Fíjate, ahí dice hipótesis sobre el contenido del texto a partir del título o la fuente. En este caso, aparece la fuente ahí y dice La Nación, 26 del 6 del 2019. Ya, piensa, ¿qué hipótesis puedo plantear respecto a el contenido del texto que voy a leer? Si solo miro la fuente, por ejemplo. ¿Estaré en presencia de un texto dramático? ¿Estaré en presencia tal vez de un cuento? Fíjate que no tenemos el texto, no lo hemos leído, aún no accedemos a él, pero yo solo con la fuente, solo con saber de dónde viene el texto, tengo una pista y puedo plantear una predicción. Puedo decir que tal vez el texto, cuando lo lea, puede ser de corte periodístico. Puede ser un texto informativo, porque en nuestro país, en Chile, La Nación es un periódico de divulgación nacional, en el cual tienen una mayor preponderancia las noticias, los reportajes, las crónicas, las columnas de opinión y muchos otros tipos de textos. Listo, acoté a una mirada mucho más reducida las posibilidades, ¿te das cuenta? Y aunque tú no lo creas, este dato, cuando yo manejo el componente teórico respecto a qué es una noticia, cómo funciona, qué propósitos tiene, o una columna de opinión, qué me voy a encontrar en esos tipos de textos, te está dando una ventaja y estás ganando segundos de análisis que son valiosos. Y la prueba de transición tiene tiempo, por lo tanto, optimicemos ese tiempo. Te pongo un segundo ejemplo que tal vez es un poquito más complejo. Lo mismo, la fuente, que incluso puedo considerarla el título, ¿ya? Viktor Frankl, El hombre en busca de sentido. Así se llama ese texto. El hombre en busca de sentido. Estaré en presencia tal vez de un texto expositivo. ¿Será un texto poético? Bueno, no aparecen en la prueba de transición, pero tal vez lo tengo que trabajar en clase. Viktor Frankl, ¿quién será? Fíjate que si tú sabes quién es Viktor Frankl, si tú conoces a autores, si tú ya has tenido acceso a algunos, conocer el autor automáticamente puede darte la tipología textual, porque hay autores que siempre se enfocaron, por ejemplo, en producir cuentos o novelas. O hay algunos que son conocidos por ser columnistas, por ejemplo, ¿ya? Fíjate que este es un poco más difícil, porque aquí hay dos hipótesis posibles, ¿ya? El hombre en busca de sentido puede perfectamente ser una columna de opinión, un texto argumentativo, porque el autor puede proponerme ahí cómo un hombre le encuentra sentido a la vida. Hablo de hombre en general, ¿ya? Un ser humano, ¿ya? Más allá de si es hombre o mujer. Pero también, mira, puede ser un ensayo, que también es un texto de corte argumentativo, pero que incorpora elementos literarios. Ahora, si yo te comentara que Viktor Frankl es un psicólogo, ¿ya? Es muy probable que pueda cumplirse una de ambas, porque los columnistas en general son personas especializadas en algunas áreas del saber. Entonces fíjate que ya he reducido de alguna manera el acceso que tengo a la información. Aquí es importante tener algunas cositas en consideración, ¿ya? Nos hemos dado cuenta, los profesores de lengua y literatura, que los ensayos para la prueba de transición hay ocasiones donde no tienen el título al comienzo, y los títulos pueden estar en la fuente o en la referencia bibliográfica. Por lo tanto, si no está el título al principio, existe una alta probabilidad de que esté al final, ¿ya? Sería muy raro que un texto en un ensayo PTU no tenga título evidente, ¿ya? Lo mismo ocurre con el uso de cursivas o con el uso de comillas. Hay algunos textos donde las cursivas denotan el título, ¿ya? De la misma manera lo hacen las comillas. Por lo tanto, fíjate, eso es lo que yo te denomino como una marca textual. Esa información, que no parece información, pero sí me entrega a mí como lector pistas. Y yo necesito, créeme, todas las pistas del mundo posible para poder entender mejor los textos que estoy leyendo.
¿Qué vamos a hacer entonces? Durante la lectura, ya establecí hipótesis, ya tengo algunas preguntas, ya tengo algunas nociones, ¿cierto? En la medida que comienza la lectura, ¿ya? Primero yo debo tener plena claridad para qué diablo estoy realizando ese proceso. Si tú estás en este canal y tú estás viendo estos videos para preparación de prueba de transición, aprovecho de pedirte que por favor te suscribas y lo compartas para alguien que tú consideres que le pueda servir. En ese contexto, tú quieres demostrarle al DEMRE, que te va a aplicar la prueba, ¿cierto? Quieres demostrarle que tienes competencias lectoras. Quieres demostrarles que puedes leer un texto y hablar de él. Y te van a hacer preguntas sobre él y tú vas a responderlas de la mejor forma en ese contexto. Pero resulta que muchos estudiantes tal vez nunca dan la prueba de transición, o tal vez ya la dieron y están en la universidad, por ejemplo, y en un contexto académico la lectura se convierte en una instancia de aprendizaje. Lo mismo pasa para los estudiantes de enseñanza básica y enseñanza media. Leer es una instancia de aprendizaje porque a partir de las lecturas que yo haga voy a aprender sobre contenido, sobre materia, conocimiento, habilidades, aplicación, o sea, tiene un sinfín de posibilidades. Pero también la lectura se puede dar en una dimensión íntima y personal. Y que yo valoro muchísimo cuando un estudiante me dice, profe, recomiéndeme un libro, y ocupan la lectura como un pasatiempo, como un elemento de disfrute, de entretención, como yo puse ahí. O sea, hay muchos contextos para los cuales yo leo. Y el contexto para el cual yo leo determina mucho la manera en cómo yo accedo a ese texto. Si tú estás preparándote para la prueba de transición, estás desarrollando habilidades para una competencia que también te van a servir en el contexto académico y que ojalá, espero yo de todo corazón, te sirvan en tu contexto personal, porque las habilidades y el disfrute por la lectura y la literatura no las tiene todo el mundo y no todo el mundo las desarrolla y no todo el mundo tiene el ánimo ni el interés para hacerlo. Yo siento que tú estás en este video por el primer contexto porque quieres demostrar que sabes aplicar habilidades de competencia lectora y lo vamos a aprender en este canal y yo espero que cada cosa que yo te comparto ojalá te pueda servir. Mira, es importante tener plena claridad sobre esto. Ahora, durante el proceso de lectura, yo ya te comentaba que un gran paso, ¿cierto? Una vez que yo he reconocido el tipo de texto, durante el proceso de lectura yo te comentaba al principio que una súper buena clave corresponde a la elaboración de preguntas. ¿Qué es esto? Yo puedo ir orientándome a mí mismo incluso, en algunas preguntas sobre aquello de lo cual voy leyendo. Y fíjate que la elaboración de esas preguntas se convierte en un camino. Por eso yo puse ahí, permite orientar mis preguntas, pero todo ocurre a partir de tener clara cuál es la tipología del texto. O sea, ese primer paso, que yo les digo que nos da una ventaja, ¿ya? Nos va a servir para saber qué tipos de preguntas yo puedo aplicar y utilizar. Mira, veamos algunos ejemplos. Fíjate acá que cuando hemos revisado el temario, cuando revisamos los temarios sobre la prueba de transición, de hecho te tengo por aquí, en una esquinita, algunos videos porque estuvimos revisando qué tipos de textos van a entrar en la prueba de transición. Y sabemos que desde la perspectiva literaria, vamos a enfrentar textos narrativos y textos dramáticos, ¿ya? En el caso de los textos narrativos, por ejemplo, yo me puedo preguntar, ¿quién está narrando? ¿O cuánto sabe el narrador? ¿O qué pasa con los personajes? ¿Qué personajes interactúan? ¿Qué es lo que está ocurriendo en esa historia? ¿Qué acciones se llevan a cabo? ¿Qué objetivos tienen los personajes? Estas preguntas tú te las puedes ir planteando a lo largo de tu lectura, durante el proceso de lectura. Al final de un párrafo, en la medida que la información te va apareciendo. Fíjate que no son preguntas tan complejas, pero muchas de estas preguntas que tú te planteas, es muy probable que luego te las consulte la prueba de transición. Entonces yo incluso me estoy adelantando. Complementa esto con lo que hemos aprendido sobre el rayado y destacado y vamos a ganar un montón. En el caso de los textos dramáticos, por ejemplo, ¿qué indicaciones aparecen sobre los personajes, sus emociones, sus características físicas? ¿El ambiente, hay algún detalle?
qué espacio físico o qué espacio psicológico o social me presenta el texto dramático, por ejemplo. ¿Qué objetivos tienen los personajes? ¿Hay algún elemento técnico que tenga que ver con la iluminación o el escenario? Porque ustedes saben que esto va a ser materia de consulta en la prueba de transición respecto a textos dramáticos. ¿Qué acciones se llevan a cabo? ¿Cuál es el conflicto dramático? Fíjate qué interesante, porque en la medida que yo voy respondiendo a estas preguntas que me hago durante el proceso de lectura, estoy agarrando un montón de información, muchísima. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los textos no literarios también? En la categoría de los expositivos, ¿cuál es el tema? ¿De qué se trata el texto? ¿Qué áreas está abordando? ¿Qué temáticas? ¿De qué área del conocimiento me habla este texto? Del área de la ciencia, del área de las humanidades, de la astrofísica, del medio ambiente. En fin, hay una cantidad enorme de temas que un texto expositivo puede abordar. ¿De qué forma el autor organizó la información? ¿Es objetivo este texto o presenta más bien opiniones del autor? ¿Será expositivo realmente? Todos estos fenómenos tú debes consultártelos durante el proceso de lectura. O en el caso de los textos argumentativos, lo mismo. ¿De qué se trata el tema? ¿O en qué se basa el autor para sostener un punto de vista? ¿Cuál es la tesis del autor? ¿O qué tipos de argumentos está utilizando para convencerme? Fíjate que este es simplemente un ejemplo de la enorme cantidad de preguntas que tú te puedes plantear durante el proceso lector. Lo puedes hacer al final de cada párrafo, lo puedes hacer en algunas pausas, ¿ya? Incluso muchos de los textos de lengua y literatura del colegio hacen este ejercicio, porque es súper útil. Entonces, en la medida que tú vas leyendo, te aparece un número y eso te lleva al costado del libro con una pregunta. Eso es súper funcional y práctico y nos va a servir un montón durante el proceso de lectura. Y un punto que considero yo de alta importancia tiene que ver con estos dos conceptos que ya trabajamos en una super clase anterior, te la dejo por ahí en una esquinita, para que vayas a revisarla, y tiene que ver con el tema, los subtemas y las ideas que el autor me propone. Obviamente esto no lo vamos a profundizar porque tengo un video exclusivo para aquello. Si no lo has visto, anda también a darle una vueltecita. Te lo puedo dejar también aquí en la descripción, en la cajita de descripción. Ya estamos llegando casi al final del proceso. ¿Qué hago entonces después de que ya realicé la lectura? Fíjate que aquí hay muchas maneras de demostrar que comprendiste un texto, ¿ya? Y esto se logra naturalmente después de la lectura. Antes o durante no se puede, porque antes aún no lo leemos y durante estamos percibiendo toda esa información. Por lo tanto, una manera de evidenciar la comprensión de un texto en el contexto de la prueba de transición es responder preguntas de alternativa, ya que son respuestas cerradas, donde solo una opción es correcta, ¿ya? Y en un contexto tal vez académico o más personal, yo después de la lectura puedo evidenciar mi comprensión lectora hablando del tema, haciendo resúmenes o creando nuevos textos a partir de la información que el texto de origen me proporcionó. Y esto se vincula muchísimo, queridos estudiantes, con las habilidades de nivel 3, la de reflexionar y evaluar. Porque ahí yo utilizo el texto como una excusa para ir mucho más allá de lo que el texto me propone. Que es súper importante que tú tengas claro que al finalizar la lectura debes ser capaz de elaborar síntesis. O sea, todo el volumen de información que el texto te proporcionó, tú lo puedes convertir en pequeños enunciados, ya sea a nivel local, por párrafo, o a nivel global cuando hablamos de todo el texto. Una súper buena estrategia para evidenciar tu comprensión lectora es ser capaz de elaborar síntesis. En otras palabras, resumir el contenido del texto. Y aquí ocurren tres procesos mentales al finalizar la lectura que para mí son súper importantes. El primero de ellos tiene que ver con mi capacidad para omitir información, y eso se conoce como supresión. Incluso hay algunos lectores que tarjan o rayan información que no tiene relevancia, porque le vamos a dar prioridad a las ideas principales. De la misma forma, yo puedo comprimir grandes volúmenes de información en pequeñas oraciones y frases, como te comentaba. Eso se conoce como generalizar, ¿ya? Y ahí yo puedo identificar los subtemas por párrafo
o también el tema en general de lo que el texto me habla. Y el tercer punto, que a mi juicio es el más importante y al que aspiramos los profes que nuestros estudiantes sean capaces de hacer, es la construcción. Construir, elaborar nuevos saberes o nuevos conocimientos a partir de lo que tú estás leyendo. Y eso es genial porque la lectura se convierte en un trampolín para poder acceder a otros elementos de suma importancia, ya sea para la trascendencia en el aprendizaje o en el caso de la prueba de transición, como te decía, para poder demostrar que lo que tú has leído lo comprendes completamente. Fíjense que de alguna manera lo que hemos hecho en esta superclase es dar algunas pautas de cómo tú puedes sistematizar tu proceso de lectura y ordenarlo poniendo especial atención a cuestiones que a mi juicio son importantísimas para no pasar por alto. Y como estamos en este proceso de preparación de competencia lectora en esta prueba de transición, yo te sugiero que las vayas adoptando y que te van a servir un montón. Déjame en la cajita de comentarios si hay alguna que no sabías y que te pueda servir. No olvides también suscribirte, dejar un me gusta para guardar este video. Recuerda que estas superclases son un poquito más extensas, por lo tanto la puedes ver incluso en distintas etapas o distintos momentos, ¿ya? Gracias por ver este video, nos vemos en una próxima superclase o en una próxima sesión. No olvides suscribirte y darte una vuelta también por mis otras redes sociales, porque estoy compartiendo vocabulario o de repente posteo una superclase o un video cuando a veces YouTube se niega a notificarle a los suscriptores. Cuídense, que estén muy bien, un gusto compartir esta superclase con ustedes y nos vemos en un próximo video. Adiós.